Vale, este es un sistema de entrenamiento conocido como isoinercial, en el cual pues, bueno, la resistencia no está generada por un peso movido contra la gravedad, sino que toda la resistencia está generada por unas masas que giran alrededor de un eje. Entonces se genera un momento de inercia y cuando desenrollas la cuerda, pues bueno, esta máquina te genera una resistencia en contra. Se puede aplicar esta resistencia a cualquier ejercicio, como lo haríamos pues, con una polea con un peso resistido. La principal diferencia con respecto a los sistemas de entrenamiento gravitacional, pues bueno, primero tenemos que aquí la resistencia se adecua a la fuerza que estás haciendo, es proporcional a la fuerza que genero y por tanto pues bueno, no hay una limitación en cuanto a la resistencia a utilizar. En la primera repetición es máxima, en la segunda es máxima, en la tercera es máxima, al contrario que lo que sucedería con un peso libre, en el cual pues la resistencia que soy capaz de mover en la última repetición es la que me va a limitar bueno, la resistencia con la que puedo trabajar en la serie. Además, otra característica fundamental de este tipo de sistemas es que sobrecargamos específicamente la fase excéntrica del movimiento. Esta fase es bueno, la fase en la cual el músculo se está elongando y es la fase en la cual el músculo puede producir más fuerza. Por tanto, si somos capaces de sobrecargarlo más, bueno, pues el músculo responde mucho mejor a ese estímulo y por tanto pues bueno, incrementa su tamaño de forma más rápida e incrementa los valores de fuerza producida mucho más rápido. Además, pues bueno, sobrecargamos específicamente las acciones de frenado, que son bueno, fundamentales en los deportes de equipo, y diferentes estudios han demostrado que este tipo de entrenamiento pues, va a mejorar mucho más rápido los cambios de dirección, el salto vertical, bueno, una serie de acciones muy repetidas en todos los deportes de equipo. Además, este tipo de estímulo es muy beneficioso a nivel de prevención de lesiones, porque está sobrecargando el músculo en la fase excéntrica del movimiento, que es, bueno, es reproducir de alguna forma, de una forma controlada, el mecanismo lesional del músculo. Es la forma en la cual se producen estas lesiones musculares y por tanto, si sometemos periódicamente al músculo a este tipo de estímulos de forma controlada, después será capaz de responder a este tipo de situaciones en el campo.